Soy abogada, magíster en ciencias jurídicas y mi tesis de maestría se basó en el estatus del embrión humano en el ordenamiento jurídico paraguayo. Noto que este proyecto de ley se ha elaborado teniendo en cuenta la perspectiva de los progenitores, situación que genera un conflicto de derechos entre el derecho a formar una familia y a decidir el número de hijos y el derecho a la vida del embrión concebido en laboratorio. Porque la reproducción asistida implica pérdida embrionaria por su propia naturaleza de selección y descarte, lo que resulta en la muerte de embriones quienes para la ley son concebidos con derecho a la vida. En tal sentido, el artículo 50 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a formar familia y el artículo 61 reconoce el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos. Y este derecho prevalece toda vez que no exista concepción. Sin embargo, una vez que un nuevo ser humano ha sido concebido, ya sea en un vientre o en una placa de Petri, este derecho da lugar a la responsabilidad irrevocable de proteger esa vida, no solo de los padres, sino también del Estado, conforme al artículo 4. Y como verán, nuestra Constitución no distingue entre clases de concepción. Por lo cual, permitir un programa nacional de reproducción asistida sin resolver el cuidado y el destino de estos embriones es un despropósito. Es abrir la puerta a que seres humanos sean tratados como mercadería, abandonados o desechados. Más aún sabiendo que en Paraguay existen clínicas de reproducción asistida operando en el más absoluto desconocimiento, porque no sabemos cuántas son, ni qué actividades realizan, y mucho menos si el trato que reciben los concebidos es digno y acorde a su condición de seres humanos. En este proyecto se advierten a priori ambigüedades y lagunas legales que afectan el derecho a la vida contemplado en el artículo 4 de la Constitución y el derecho a la identidad contemplado en el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por lo que antes de legislar sobre financiación de técnicas de reproducción asistida, primeramente debemos responder a estas preguntas incómodas. Y en estas condiciones, exhorto a rechazar este proyecto de ley y a exigir un protocolo ético que garantice la dignidad de todo ser humano y un marco legal que proteja sin ambigüedades al más vulnerable. No legislemos desde la premura o la ideología, legislemos desde la ciencia, la razón y sobre todo desde la compasión y el irrestricto respeto a la vida humana tal como nuestra Constitución manda. Tengo algunas preguntas, pero que me podrían responder tal vez los doctores de las clínicas, porque les escuché hablar y me surgieron algunas preguntas que quiero hacer, si es que me dan el tiempo. Quisiera saber si ustedes conocen cuántas clínicas de reproducción asistida hay en Paraguay y qué hacen con los embriones criopreservados que no son utilizados por sus padres. Y, o sea, yo conozco dos, que son justamente Givir y Neolife, que son los que tienen páginas en internet, pero me han comentado que existen otras de las que yo no sabía, por ejemplo, en Coronel Oviedo, en una exposición, la presentación de uno de mis libros. Entonces, si los doctores preguntan, ¿qué hacen con los embriones criopreservados que no son utilizados por sus padres? ¿Y cuántas clínicas de reproducción asistidas hay en Paraguay? Eso es todo. Muchas gracias.